acompañarnos. Continuamos justamente conforme al programa indicado en este primer Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes para el Medio Ambiente. A continuación vamos a hacer la presentación de la conferencia magistral titulada Tratamiento de agua del vaso de precipitado a la planta piloto. Dicha conferencia magistral es impartida por la doctora Isis Claudette Romero Ibarra. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Ella nos acompaña justamente de esta casa de estudios que es el Instituto Politécnico Nacional, pero específicamente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, como ustedes bien conocen, pues UPITA, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de la trayectoria que ha llevado la doctora Isis, que si bien pues es un gusto completamente poderla tener aquí impartiendo esta conferencia magistral. Cabe mencionar que desde el año 2015 ella es profesora investigadora en la UPITA del Politécnico y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Coordina los laboratorios de síntesis química y el grupo de investigación MATEA, enfocado en el diseño y caracterización de materiales multifuncionales con enfoque en química verde y ecodiseño para aplicaciones sustentables. También es profesora colegiada en los posgrados en tecnología avanzada y miembro de la Academia de Energía de la UPITA. En 2014 fue catedrática CONACYT en la UAM, en UAM Iztapalapa, trabajando en sistemas sustentables de generación y almacenamiento de energía. Y de 2012 a 2014 realizó una estancia postdoctoral en la UNAM investigando la captura y confinamiento de CO2. Con doctorado y maestría en Ciencias Químicas por parte de la UNAM, ha graduado a más de 35 estudiantes y supervisado estancias de investigación a nivel nacional e internacional. Por ello, pues, su gran participación en este congreso, porque pues su participación internacional ha sido importante para el instituto, dirigiendo proyectos de CENER, CECITI y CONACYT. Con 10 años de experiencia docente, ha liderado proyectos como el desarrollo de catalizadores heterogéneos para bioenergía y tratamiento de agua, y la planta piloto para tratamiento de agua pluvial en la Ciudad de México. Con más de 60 publicaciones en revistas de alto impacto, tiene más de 1.300 citas, un índice H de 21, varias patentes, un libro y 5 capítulos en distintos libros. Entre sus conocimientos destacan el premio a la investigación en el Instituto Politécnico Nacional en el año 2022, el reconocimiento L'Oréal UNESCO para mujeres en la ciencia en el año 2013 y múltiples galardones en docencia e investigación. Ha sido invitada a impartir conferencias y organizar simposios en eventos nacionales e internacionales. Por ello, pues nuevamente repito, la importancia de que ella el día de hoy nos esté acompañando, compartiendo justamente parte, ¿no?, de los conocimientos vastos que la doctora posee, para que podamos tener pues un panorama, ¿no?, abierto a otro tipo de aplicaciones que si bien también como ingenieros en sistemas computacionales o en inteligencia artificial, pues a lo mejor darnos una pequeña idea de cómo pudiéramos participar o inclusive colaborar. Le damos nuevamente la bienvenida, doctora, y muchas gracias. Pues ahora sí que la ponencia es toda suya. Muchas gracias, un fuerte aplauso nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio. Agradezco muchísimo a la doctora Úrsula, por ahí al doctor Roberto Zagal y a todos los organizadores que están detrás, que no se ven aquí, porque hacer un congreso siempre es un gran esfuerzo, como lo mencionaba ahorita la maestra Úrsula, pues realmente estar como organizador siempre es un gran reto y bueno, muchas felicidades porque están arrancando en temas tan interesantes que van a la vanguardia. Y en primer lugar, pues agradecer de verdad, con toda humildad, esta horita o este espacio en el que yo puedo compartir algo de lo que hacemos y que finalmente no es solo mi trabajo, es el trabajo de los estudiantes, de ustedes mismos, de un grupo de colaboradores y profesores que son los que realmente están formando equipos multidisciplinarios y por supuesto hacia allá vamos. Entonces, cuando me invitaron a participar, lo primero que pensé es, bueno, sistemas inteligentes, ¿qué puedo decirles yo acerca de los sistemas inteligentes, considerando que
Mi formación, como ahorita lo veíamos, es muy hacia el lado de materiales, hacia el lado de la química, procesos verdes, energía, medio ambiente, y entonces yo pensaba cómo empecé, y literal empecé en un vaso de precipitados. Yo recuerdo que mi primer acercamiento a la ciencia fue a través de mi servicio social. En un vaso de precipitados hacíamos síntesis de moléculas químicas para desarrollar precursores de fármacos, en particular antidepresivos, antiansiolíticos como el Valium, el diazepam, si alguien los ha oído. Bueno, estas moléculas, fíjense que se sintetizan en el laboratorio a través de 12 pasos o diferentes estrategias que van hiladas una con otra. Entonces, estas estrategias de hacerlo en el vaso de precipitado ya han evolucionado. Incluso estos sistemas inteligentes hoy día son tan eficientes que ya con un programa computacional podemos diseñar las moléculas y no perder el tiempo en el laboratorio, ni perder dinero, ni recursos, ni tiempo de chicos, ¿no? Haciendo experimentos. Entonces, algo así quiero transmitirles con esta charla. Del vaso de precipitados, quiere decir, empezamos en reacciones en un laboratorio en volúmenes de 20 mililitros, 50 mililitros, y luego cómo hacemos para trasladar esto a un sistema que tenga un mayor impacto a la humanidad. Creo que todos estamos de acuerdo que nos hemos enfrentado a muchos retos cuando hablamos de el agua, y justamente eso es lo que yo quisiera el día de hoy platicarles. Hablar de algunas de las estrategias que hemos trabajado en UPITA, lo repito, como equipo multidisciplinario, en donde uno de los principales proyectos que quiero mencionarles es el desarrollo de una planta piloto que opera con energía solar y que se encuentra en este momento en UPITA trabajando con 6 diferentes tecnologías del agua. Y como les decía hace un rato, el vaso de precipitados nos llevó a idear cuáles iban a ser esas 6 tecnologías. Por supuesto, cada una de estas tecnologías responde a un tipo de molécula contaminante en el agua. Por ejemplo, yo no puedo tratar un efluente que tiene metales pesados igual que un efluente que tiene unas moléculas químicas que se conocen como contaminantes emergentes. Imagínense que ese fármaco que les platicaba hace rato del diazepam, los antiansiolíticos, antidepresivos, por ejemplo, disruptores endocrinos, o cualquier molécula orgánica como un colorante, como una molécula compleja de algún pesticida, lo encontramos en el agua. A esas moléculas orgánicas les llamo compuestos emergentes. Y no los puedo tratar igual que el agua que tiene los metales o el agua que tiene contaminación biológica. Bueno, entonces les voy a platicar que lo que desarrollamos en esta planta después se trasladó a un sistema filtrante que pusimos en unas escuelas primarias, y esto llamó bastante la atención, estos sistemas filtrantes, que después SEDEMA nos invitó a participar junto con algunas otras instituciones, la UAM y la UNAM, para desarrollar un manual de estrategias para tener una mejor cosecha de lluvia. Y finalmente el proyecto que ahorita estamos trabajando es un proyecto que está en colaboración con SACMEX, con la SEDEMA, con la CONUE, para hacer procesos de sustentabilidad hídrica desde el punto de vista energético. ¿Cómo le hacemos para bajar las tarifas energéticas? ¿Cómo le hacemos para bajar el consumo energético de las bombas? Y quiero decirles que, aunque todos estos temas pareciera que no están como muy abocados a la inteligencia artificial o muy abocados a los sistemas de inteligencia artificial, déjenme decirles que sí están incorporados en cada uno de estos proyectos. Por supuesto, pues bueno, para abordar estos proyectos tenemos una metodología, unos resultados y algunas conclusiones, que más que conclusiones, yo quisiera dejar abierto esta parte de qué es lo que nosotros podemos aportar, más de lo que nosotros recibimos, porque ahora estamos en el momento de dar, ¿no? El agua ya sabemos que está contaminada, sabemos que es escasa, sabemos que el día cero está por llegar. ¿Qué hacemos para dar? Y bueno, creo que todo el mundo ha visto este tipo de imágenes, tal vez las viva a diario, tal vez la viva en el tráfico, las viva en el tipo de calidad de agua que les llega, tal vez tenga que usar pipas en su zona de domicilio.
Y lamentablemente sabemos que hay una gran cantidad de población que es vulnerable al agua, ¿no? Que tiene que ir a lugares lejanos para ir por ellas, o que el agua con la que cuenta es un agua totalmente contaminada o son aguas grises. Sabemos también que el 50% del agua no recibe tratamiento. Es decir, de todo lo que nosotros generamos, 50% se va a mezclar con los efluentes de agua de lluvia, con los efluentes de agua municipal, y todo eso se desecha. Entonces realmente hay un problema muy severo, porque además de la contaminación, la sobreexplotación, el consumo, la escasez, hay un desperdicio muy fuerte. Por ejemplo, las fugas. El 40% del agua que viaja a través de las tuberías se desperdicia en fugas. Por ahí hay algunos reportes que mencionan que desde Porfirio Díaz no se ha invertido en estas tuberías. Sin embargo, bueno, hay algo que la Organización Mundial de la Salud nos hace prestar atención, que es que justamente todos tenemos derecho a un agua un agua saneable, un agua que es de calidad, y esto se reitera a través de la UNESCO con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el número 6, que es agua limpia y de saneamiento, y también la Constitución mexicana, que en su párrafo 4, apartado 6, nos dice que tenemos derecho a este tipo de agua. Pero, ¿de dónde la vamos a sacar? Si actualmente les mencionaba que hay una gran cantidad de compuestos químicos que están presentes en el agua. Ahora, estos compuestos químicos no los podemos sacar de nuestro día a día, porque son necesarios. O sea, ¿cómo sacar los fármacos de nuestro día a día o de nuestra vida diaria? ¿Cómo sacar los productos de uso personal, de higiene personal, cuando también tenemos derecho a eso, ¿no? Entonces, para que se den una idea, si ustedes revisan esta tablita, que son las industrias más contaminantes que encontramos en relación a las moléculas químicas que contaminan el agua, pues a algunos de ustedes les va a llamar la atención la textil, que contamina 120 metros cúbicos por tonelada de fibra. No sé, por ejemplo, la de la cerveza, ¿no? 0.25 metros cúbicos por tonelada de cerveza, y así sucesivamente. Nada más para darnos una idea de dónde estamos parados y qué significan estos números, 10.855 litros se requieren para hacer un pantalón de mezclilla, ¿sí? Ahora, además del gasto del agua, necesitamos tratar esos contaminantes que se generan. Por ejemplo, ese azul tan particular de los pantalones de mezclilla, que a todos nos gusta, pues es un compuesto químico que se llama índigo y que es altamente contaminante en el agua, ¿sí? Entonces, todos estos colorantes que justamente les menciono en el área textil van a contaminar el agua, y justamente, pues como les decía, es una realidad ver este tipo de escenarios. Esta es una foto que tomó Greenpeace del río Lerma, y como les decía también, las moléculas químicas tienen este tipo de composición, en donde realmente son moléculas muy complejas. Por eso se les llama moléculas o contaminantes emergentes, porque antes no se habían considerado, pero hoy en día ya tenemos tal cantidad de concentración en las aguas que ya son detectadas. Lamentablemente no hay normas que sigan algunos de estos contaminantes. Las normas mexicanas que teníamos hasta el momento medían algunos metales pesados, medían algunos compuestos nitrogenados, algunos otros compuestos volátiles, los famosos COP, los compuestos volátiles, pero los emergentes no los teníamos en nuestra norma. Entonces hace falta muchas acciones, y por eso es tan importante que nosotros trabajemos en la parte de lo que sería tratamientos de agua. Aunado a eso, no solo con lo que vertemos en el agua, también viene del aire. Todo México, pues creo que estamos bastante enterados de que los contaminantes en el aire son smog, materia fecal, trazas de metales pesados, partículas suspendidas, por supuesto CO2, ozono. Digo, es más que claro que muchos de estos contaminantes, como les decía hace un rato, compuestos orgánicos volátiles, por ejemplo, si ustedes dejan la estufa abierta, se está escapando ahí el gas butano, el gas propano, algunos otros gases, ¿sí? Entonces, este tipo de contaminantes se va al aire. Además, como les decía, de toda esta serie de contaminantes como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno que provienen de
al igual que el monóxido y el dióxido de carbono, provienen de la reacción de combustión, o sea, el parque vehicular, ¿sí? Entonces, ¿qué creen? Que después de 15 o 20 minutos de lluvia, esos contaminantes del aire son arrastrados y también contaminan el agua. Entonces, es un, digámoslo, asesino silencioso, ¿no? Este tipo de agua que trae tantos contaminantes, pero si ustedes ven el agua, en algunos casos hasta se ve translúcida. Entonces, debemos prestar atención a estos hechos, ¿sí? Como les decía, prácticamente otra de las estrategias que se usa mucho es usar cloro, ¿sí? Usamos cloro para purificar el agua. Sin embargo, se sabe que la combinación de cloro con materia orgánica, por ejemplo, algunos residuos de alimentos, heces fecales y algunas otras materias orgánicas, reaccionan para generar unos productos que se llaman trialurometanos. Son compuestos orgánicos que tienen cloro, bromo, yodo, halógenos, y forman moléculas que son altamente peligrosas, generan cáncer. Por eso es tan importante que dosifiquemos adecuadamente el cloro, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Pues soluciones. Como les decía hace un rato, ya no podemos estar inmersos pensando en qué es lo que me van a aportar a mí. Ya tenemos que pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Para que entonces realmente esas nuevas ideas, esos nuevos procesos de innovación generen ese cambio. Ajá. Y entonces, las ideas que nosotros estuvimos planteando con un equipo multidisciplinario fue hacer el reciclaje de esas aguas, que sabemos que solo se recicla el 50%. ¿Por qué no? Captar agua pluvial y tratar esa agua, porque ya vimos que el agua pluvial también acarrea contaminantes. Entonces hay que tratarla, pero yo les decía, hay que tratar el agua dependiendo del contaminante que tiene. Por eso hay diferentes tipos de tratamiento. Algo que también queremos trabajar es el diseño y la síntesis de nuevos materiales. Estos materiales se conocen como catalizadores. Los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones. Y estas reacciones que nosotros queremos hacer son reacciones de degradación, que pueden ser de degradación a través de la luz. La idea es que sean a través de la luz solar, o de degradación por medio de estrategias alternas, como métodos de oxidación avanzada, reacciones de oxidación de las moléculas. Pueden ser fotocatálisis, Fenton, electrocatálisis, puede ser también algunos otros métodos electroquímicos, de sonoquímica, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea entonces es generar estrategias para recuperar el agua, asegurar esa agua que tenemos para darle nueva vida, nuevo uso, ¿sí? En varios escenarios. Puede ser un escenario de uso doméstico, es decir, en vez de lavar mi agua, en vez de lavar mi carro con agua potable, pues lo lavo con agua que ya pasó por un proceso previo, como el de una lavadora o el de a lo mejor un tratamiento primario, secundario. Y aquí es donde entra algo que a ustedes les puede interesar muchísimo. ¿Cómo sabemos si el agua está limpia? ¿Cómo sabemos si el agua está en ese escenario de potable, en ese escenario de uso doméstico, en ese escenario de agua municipal? ¿En qué escenario voy a situar el agua si no tengo las estrategias para identificar las propiedades físico-químicas del agua? Porque a simple vista yo la puedo ver translúcida o con un color amarillento, ¿no? Pero eso no me dice nada realmente si la translúcida trae contaminantes. Hace un rato ya les expliqué una lista muy larga de contaminantes. Bueno, pues para eso necesitamos una red de monitoreo, ¿sí? Que monitoree variables físico-químicas, como cuáles: el pH, la conductividad, los sólidos disueltos, el potencial redox, contaminantes particulares. Por ejemplo, hay sensores de cloro. Yo hace un rato les decía, ¿qué tal si el agua tiene más concentración de cloro de la que yo necesito para purificar el agua? Y me paso. Bueno, pues entonces necesito un sensor de cloro. ¿O qué tal si el agua en ese acarreo de contaminantes trae metales pesados? Bueno, pues necesito un sensor de ese metal o necesito un sensor de esa molécula contaminante, ¿sí? Y algo muy importante es, al usar esos sensores, puedo generar plataformas, bases de datos, bancos de datos,
los famosos datasets, podemos generar incluso software que nos permita lanzar alertas, que nos permita avisar. Por ejemplo, hay muchos esfuerzos que se hacen en diferentes lugares en donde a través de un celular yo puedo recibir una alerta con un mensaje, con un Twitter, con X señal que me permite identificar que, ojo, salió de parámetros tu calidad de agua. O lo que nosotros hacemos con la planta piloto. Ojo, hay que abrir válvula para desfogar el tinaco, ya se llenó, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que generar mapas y monitoreo en tiempo real. Por ejemplo, si hay una lluvia torrencial, pues bueno, tendremos que abrir o cerrar válvulas en tiempo real, porque de nada sirve que, ay, me voy a esperar a que termine de llover, ¿no? Para ir a ver cómo está la planta. No, hay que buscar estrategias en las que yo pueda monitorear qué está pasando en ese momento, ¿sí? Y estos mapas son súper interesantes porque en regionalidad y en temporalidad yo puedo tener datos que me permitan la toma de decisión, ¿sí? Es decir, no sé, en febrero o marzo va a haber menos precipitación pluvial que a lo mejor en junio, julio, agosto, septiembre, ¿sí? Que ya incluso vienen los huracanes, lluvias torrenciales, ¿sí? Entonces, es muy importante generar estos mapas de decisión basados en análisis reales, en datos reales. Hemos visto a lo largo del tiempo que las precipitaciones cada vez son más cortas, pero más intensas. Entonces, las sequías se hacen cada vez más largas, pero cuando llueve, cuidado. Entonces, a eso le llamamos estos mapas de tiempo real. Y por supuesto, pues necesitamos estrategias de Big Data, ahora sí que de Learning Machine y de todas estas estrategias que nos permiten la toma de decisiones, ¿de acuerdo? ¿Para qué hacemos esto? Bueno, una de las cosas es porque necesitamos un planeta que sea más verde, más sustentable, para vivir mejor, para que nuestra calidad de vida se alargue, para que tengamos el principio de la sustentabilidad, las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan gozar con los beneficios que nosotros tenemos hoy día. Pero también suman a una estrategia local de acción climática que tiene una proyección hasta el 2050, dentro de las cuales en el gobierno actual de la doctora Sheinbaum pues se está enfocando mucho al agua. Bien, entonces, los objetivos que nosotros perseguimos con la incidencia de todos estos números que les dije de contaminantes, de estrategias de mapeos, de sensores, pues es desarrollar justamente nuevas tecnologías de agua y por supuesto hacer estas transferencias, ¿de acuerdo? ¿Qué hicimos? Pues pareciera un problema muy grande, ¿no? Pero como dicen por ahí, el problema grande hay que hacerlo chiquito, hay que hacer acercamientos desde pequeños módulos, que fue lo que nosotros hicimos. Dividimos el proyecto en 4 diferentes módulos. El primero, que consistió en tratar el agua por medio de sistemas físicos, en sistemas filtrantes, para captar el agua pluvial. El segundo módulo fue la concentración solar a través de paneles solares para operar esta planta y, como les dije hace un rato, ¿por qué no? Para tratar el agua y romper las moléculas orgánicas. El tercer tratamiento es justamente ya el tratamiento neto del agua con diferentes estrategias. En particular, ahorita nosotros tenemos 6, ahorita les cuento cuáles, y usamos una sustancia que se llaman catalizadores heterogéneos, que son materiales que nos ayudan a romper estas moléculas. Y finalmente, pues bueno, la integración de todo eso con ya los sensores, los software y los bancos de datos que nos permiten las tomas de decisiones. Entonces, algunos de ustedes seguramente ya conocen UPITA. Esta es la vista de UPITA, vista desde arriba. Y bueno, aquí lo primero que dijimos fue, oigan, ¿dónde podemos instalar esta planta piloto? ¿Y cómo podemos hacer para aprovechar estos techos en los sistemas de captación? Entonces nos empezamos a buscar las áreas, las mejores posiciones en las que podíamos colocar los paneles solares, porque un panel solar no se puede colocar en cualquier lugar, tenemos que colocarlo con una inclinación adecuada,
tenemos que colocarlo, obviamente no lo voy a colocar abajo del árbol, entonces hay que buscar la estrategia adecuada, ¿sí? Y entonces, pues bueno, decidimos que lo íbamos a colocar acá, en el estacionamiento que está aquí. Y vamos a aprovechar este techo, que es sisisa, y entonces, así empezamos, así empezamos en el 2017. Después, obviamente, fuimos haciendo ahí poco a poco algunas adecuaciones hasta llegar ya propiamente a una planta piloto, que es lo que les voy a presentar al final. Y como les decía, los sistemas de captación pues fueron los primeros que quisimos abordar, porque pues de alguna manera es lo más sencillo de tratar, ¿no? El agua pluvial antes de pasar a efluentes con contaminantes más complejos o con mezcla de contaminantes, porque por ejemplo una muestra de agua que proviene de aguas grises o de una planta de tratamiento de agua pues trae una mezcla muy compleja. Entonces lo primero fue diseñar ese sistema de captación, y algunas de las ideas con las que nos encontramos fue pensar cómo iba a ser ese diseño. Eso fue lo primero. Entonces, algunos de los chicos que seguramente tenían como sus iniciativas dijeron, no, hay que hacer un sistema así inspirado como en la arquitectura verde que tiene en Japón, que son como unas flores que se entierran en el piso, el tinaco está adentro. Entonces, digo, una cosa increíble, ¿no? Y dijimos, sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues justamente hay muchos parámetros que debemos de tomar en consideración, como les decía hace un rato. El área de captación, los techos, dónde se va a colocar el sistema, etcétera, etcétera, ¿sí? Si va a bajar por gravedad, si voy a poner bomba, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llegamos a un dispositivo, efectivamente. Creo que, bueno, traía por ahí un video, a ver si al final los ponemos, porque no se activa aquí, pero bueno, lo ponemos al final, a ver si no con una USB. Si no, después con mucho gusto los comparto los videos. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que se hizo un sistema así tipo flor, que se abre y se cierra el panel de manera inteligente. Tiene un sensor que cuando llueve se despliegan estas láminas y se cierra. Aquí lo podemos ver ya cerrado, y cuando deja de llover, aquí lo podemos ver abierto, y cuando deja de llover se vuelve a plegar, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que fue muy interesante, ¿no? Un sistema inteligente que sensa cuando llueve, cuando no, cuando tiene que guardarse, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Lamentablemente, el área de captación es muy pequeña comparado con un techo, o es más, así de rudimentario. Si alguien sacara una lona y lo pusiera al lado, la captación que pudiéramos tener con la lona iba a ser todavía mayor que a lo mejor la captación que teníamos en esta área concéntrica. Entonces, ahí es donde entra el compromiso, ¿no? El compromiso de realmente cómo extrapolo, cómo escalo los sistemas. Y entonces, pensando en el módulo 2 de concentración solar, se nos ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a montar un sistema tipo estacionamiento solar, pero en aquel momento, estamos hablando del 2018, todos los paneles solares traían un marco, y en particular se trabajó muy de cerca con Usasol, y les dijimos, oye, queremos una tecnología vidrio a vidrio, ¿sí? Lo que quiero es que no tengan ese marco, y quiero que los coloquemos para tener una captación dual. Quiero que capte el agua y quiero que capte la energía solar. Y entonces, pues, afortunadamente se pudo generar esto. Se instalaron 48 paneles que se generan 16 kilowatts. Hoy en día ya bajó un poquito la eficiencia de los paneles, porque obviamente hay que estar limpiando los paneles, hay que dar cierto mantenimiento, y bueno, se generó ese sistema con esa captación dual. También se desarrolló una plataforma con este grupo de Usasol, en donde pudimos hacer un sistema que nos permitiera observar el ahorro en dinero asociado a la energía que estábamos regresando a la red a través de los paneles solares, ¿sí? También el sistema nos permitía mostrar cuántos árboles estábamos salvando al disminuir las emisiones de CO2. Y por supuesto, ver la información general de los paneles, ¿no? Cuánto estaba generando, cuántos paneles, el monitoreo, y poder
plantear esta plataforma en función del tiempo, alguna información adicional como la huella de carbono, ¿sí? Cuánto íbamos acumulando por mes, por periodo, etcétera, etcétera. Entonces, esto fue realmente muy útil, o es muy útil porque nos permite saber no solo cuánto les estamos ahorrando al instituto, ¿no?, con la incidencia de esta energía regresándola a la red o a la grid, sino que también en términos ambientales, cuántas emisiones podemos dejar de invertir. Ahora, regresando a la parte de captación con los paneles solares, encontramos cosas muy interesantes. Como les decía hace un rato, en términos de regionalidad y temporalidad, nos encontramos con contaminantes que nos llamaron muchísimo la atención. El primero, ya sabíamos que teníamos coliformes, porque todo el mundo ha oído, ¿no?, de las heces fecales de los perros, todo el mundo ha oído de las heces fecales de las aves, pero resulta que nosotros cuando medimos los niveles estaban muy por arriba de lo que esperábamos y no cumplía con la norma 127. También nos sorprendió encontrarnos con cadmio. Cadmio es un elemento altamente tóxico y altamente peligroso por ser un metal pesado, que genera incluso a nivel genético problemas. Y entonces dijimos, bueno, ¿de dónde estamos sacando el cadmio si es agua de lluvia? Además de algunos otros metales pesados. Entonces esto nos sorprendió muchísimo y llegamos a la conclusión de que era el tipo de contaminante que encontrábamos en el ambiente, como emisiones de industrias que están aledañas a esta zona. Por ejemplo, por acá atrás tenemos, no quiero decir nombres, pero acá atrás tenemos de plásticos, tenemos de vidrio, tenemos de polímeros, y además tenemos marchas, y además tenemos fuegos pirotécnicos, y además tenemos un sinfín de contaminantes en el aire, que ya les expliqué cómo bajan, ¿no? Y bueno, también nos encontramos obviamente nitrógeno molecular y algunos otros contaminantes. La conclusión es que hay una gran diversidad de contaminantes en la Ciudad de México que tienen naturalezas químicas muy diversas y que en función de eso vamos a desarrollar la tecnología. Y lo que decidimos fue hacer sistemas de filtración muy sencillos. O si ustedes van al centro y se compran un filtro, o el filtro más sofisticado que se encuentra en el mercado para su grifo del agua, se van a encontrar que hay materiales base, como la arena, las zeolitas, que son materiales porosos que dentro se atrapan algunos contaminantes, y luego tenemos carbón activados, que son lo más común, ¿sí? En UPITA desarrollamos algunas otras formulaciones y algunas otras modificaciones, algunos materiales, y entonces desarrollaron unos conjuntos de filtros que nos permitió pasar de agua de lluvia muy contaminada a agua tratada. Sin embargo, les decía hace un rato, no porque yo vea el agua así de traslúcida, incolora, inodora, significa que sea un agua que yo puedo tomar. Para eso entonces decidimos hacer varias pruebas, ¿no? Decidimos hacer varios tipos de filtros, decidimos entonces seguir las reacciones, decidimos entonces, como les decía, volver a hacer los estudios. Bueno, a ver, ya pasó por el filtro, ¿qué está pasando? ¿Se está eliminando el contaminante? ¿No se está eliminando el contaminante? Y resulta que sí fue exitoso el procedimiento, ¿sí? Entonces, para que se den una idea, hay además del pH, que creo que todo el mundo lo ubica, o sea, es pH ácido, pienso en el limón, ¿no? Es pH básico, pienso en un jabón. Entonces, además del pH, hay otros factores importantes como la conductividad, que era lo que les decía, lo que se mide con los sensores. Pero también hay otro análisis que es súper importante, que viene de sus siglas en inglés, Total Organic Carbon, ¿sí? Esto significa que yo puedo seguir cuántos carbonos hay en la muestra, es decir, moléculas orgánicas. Y entonces nos encontramos con algo muy interesante. El agua de lluvia tiene 23.6 miligramos por litro. El agua de la llave subió esa contaminación. El agua de la llave tiene 95.4. Eso significa que la peor decisión que se puede tomar es bajar el agua de lluvia y mezclarla con agua municipal o agua de la llave, porque entonces la estoy contaminando más. Luego el agua desionizada, que es el agua que no tiene iones, que ya pasó por un tratamiento, es 1.1. El agua del techo es el agua que si yo ahorita captara agua de algún edificio, pues me daría 52.1, y el agua que nosotros obtuvimos fue de 1.5, lo cual es muy interesante porque es una tecnología muy barata.
De hecho, ese tipo de filtros fue el que se instaló en las escuelas primarias. Ahora, ¿qué materiales son los que hemos trabajado? Bueno, algunos de los materiales, no voy a entrar en muchos detalles de química, pero algunos de los materiales que hemos trabajado han sido sintetizados por métodos novedosos o nuevos métodos como el uso de las microondas. Así como ustedes calientan un café en su casa o hacen palomitas, ese mismo fundamento de las microondas me permite sintetizar materiales con morfologías controladas. Por ejemplo, estrellas, tubos, fíjense qué interesante, tubos de 100 nanómetros o cubos, o la morfología que a ustedes les interese. Esos son los catalizadores que nosotros usamos para las reacciones fotocatalíticas, que es el que yo uso la luz en diferentes longitudes de onda, que puede ser UV, puede ser la luz solar. Y entonces, en un ejemplo, se degradó. Este es un gráfico de absorbancia contra longitud de onda, quiere decir que en el minuto 0 yo tengo el contaminante y va disminuyendo conforme avance el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Lo que hicimos aquí fue utilizar este tipo de compuesto que se llama ferrita de bismuto, que tiene hierro, como el de la sangre, que tiene bismuto, como el que usamos en el peptobismol o en los antiácidos. Entonces son elementos amigables al ambiente. Y entonces aquí lo que tengo es concentración del contaminante que va disminuyendo conforme yo utilizo ese catalizador para degradar los contaminantes. ¿Qué contaminantes hemos trabajado? Bueno, muchos hemos incursionado. Por ejemplo, es un contaminante que se llama rodamina B, que es un colorante textil de este rosa fuchsia o rosa mexicano. Y bueno, fíjense que después de 2 horas ya lo eliminamos. Bueno, no es que lo hayamos eliminado, es que ya pasó por un mecanismo de transformación. Y este es el índigo, el que les platicaba de los pantalones de mezclilla. Y entonces, estos tratamientos se pueden colocar en sistemas de recirculación. Aquí adentro tenemos una lámpara, pero también tenemos el catalizador depositado. O sea, esas morfologías y formas que les mostraba de los diferentes compuestos químicos, o sea, los catalizadores heterogéneos. Y algo que hicimos también muy interesante fue la instalación de una subestación meteorológica, porque ya vimos que es muy importante conocer los contaminantes del aire. Entonces, la asociación de la tecnología aire-agua resulta súper benéfica para entender cómo se mueven los contaminantes. Resulta que en algún trabajo que hicimos en colaboración con el doctor Félix Mata, nos encontramos que, por ejemplo, las emisiones de CO2 cerca del aeropuerto pues van a ser muchísimo más altas que las que se encuentran en la zona sur de la Ciudad de México, pero las corrientes de aire también pueden modular estos contaminantes o la presencia de estos contaminantes, ¿sí? Entonces, la subestación meteorológica pues realmente es una oportunidad para poder explorar estos nuevos parámetros y asociarlos, como les decía, a contaminación de agua. Y bueno, la idea fue que esta subestación adquiriera ciertos valores para concentrarlos en bancos de datos, obviamente en temporalidad, porque este está instalado en Upita, pero la idea sería que pues, hubiera varios puntos. De hecho, en esa tesis se hizo con datos públicos que estaban ya en Conagua, en Semarnat, pero la idea es que de manera remota se transmitan esos datos y obviamente pues después en su momento sean procesados con la toma de decisiones adecuada. Y justamente se generan estas cajas de datos, ¿para qué? Para hacer una especie de semáforo, ¿sí? Y que nos pueda decir, ¿sabes qué? Si hay una calidad excelente, una calidad buena o el agua está muy contaminada. ¿De qué depende esto? Bueno, yo lo alimento porque yo sé qué es lo que busco con una calidad de agua que esté asociada a propiedades físico-químicas de interés. Por ejemplo, yo necesito que el pH sea pues en un intervalo muy cercano a pH 6, por ejemplo, que el contaminante X no esté presente, entonces le tengo que poner un sensor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que yo le diga que quiero medir, va a ser las propiedades físico-químicas que yo voy a
considerar en esos sensores. Y entonces puedo ir viendo el histórico de esos datos que yo puedo generar o de los datos que ya son públicos. Y puedo hacer una comparativa o puedo hacer una toma de decisiones en función de lo que me interese. Algo que sí hicimos en la planta ya directamente fue hacer lo que les platicaba, ¿no? El conjunto de sensores en un sistema inteligente, que literal se colocó dentro de una pequeña carcasa, una pequeña cajita, y dentro había un sistema en donde podíamos pasar y recircular el agua o directamente poner los sensores sobre los contenedores de tratamiento de agua. ¿Qué se hizo después? Una vez que ya se adquirían los datos, pues bueno, se generó un software que a través de un sistema inteligente, por ejemplo es una captura de pantalla de un teléfono, en donde literal con un botón yo puedo conocer los parámetros de cada uno de los sensores que se considera de interés, y entonces acá abajo tengo el histórico, lo puedo tomar por tiempo real, por 1 hora, por 6 horas, por un día y así sucesivamente. Puedo abrir y cerrar válvulas de los diferentes tratamientos, por ejemplo que dice FC es fotocatálisis, el que les decía de eliminar contaminantes es de EDI, que es electrodesionización, o sea quitar los iones del agua, o como les digo, desecha, cierra, abre válvula. Y si no tengo un sistema inteligente o un teléfono inteligente, pues bueno, uno de los viejitos con un mensaje puede obtener los datos de manera remota. Aquí ya vemos entonces la integración de la planta, los paneles con el estacionamiento solar, este sistema de captación inteligente que al final pues ya no fue útil porque les digo que realmente lo que captaba eran las superficies de los techos, y aquí adentro tenemos sistemas filtrantes, y los anaqueles contienen los sistemas de fotocatálisis, de electrodesionización o algunos otros que hemos probado. Una vez que se tuvieron los filtros desarrollados, se instalaron en un par de escuelas primarias, considerando que durante el COVID muchas de estas escuelas no tenían agua, entonces tenían que trabajar con pipas, y lo más crítico, a veces pues hasta tenían que cerrar por ausencia de este recurso. Entonces lo primero que se trabajó fue, a ver, si se pone un sistema de captación, ya vimos con algunas de las variables, no sé si se acuerdan de ese TOC, que si yo capto agua directa del techo, pues viene contaminada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí hay basura, hay restos de materia fecal de aves, el impermeabilizante se está cayendo y entonces me jalo todos esos metales pesados de la pintura. Entonces puede haber contaminaciones muy severas, y entonces hay una norma alemana que dice que debemos instalar, para captar agua, debemos instalar unas membranas poliméricas que se llaman TPO, que son polímeros basados en olefinas. Y entonces eso fue lo que hicimos, ¿no? Instalar esos rollos de TPO para tener nuestro primer paso, y después se instalaron estos filtros provenientes de lo que habíamos hecho. Y bueno, gracias a esto llamó bastante la atención al programa que venía en paralelo ya de cosecha de lluvia, que seguramente ustedes han oído. Acá abajo les dejo la dirección si alguien quiere poner un sistema de captación de lluvia en casa. Obviamente tienen que pasar por un sistema tienen que pasar por un sistema socioeconómico para ver si ustedes son candidatos o no, y algunas veces es gratis si son candidatos, si no pues hay que ponerse de acuerdo ahí con los reglamentos. Pero bueno, la participación fue justamente en esta experiencia de cuáles eran las estrategias adecuadas para captar agua de lluvia sin generar más contaminantes en el agua. Y bueno, pues mucha gente ha hablado de eso, ¿no? ¿Es viable? ¿No es viable la cosecha de lluvia? En cualquier caso, la cosecha de lluvia nos va a dar un beneficio. Cualquier pequeño esfuerzo es suficiente para ahorrar suficiente agua para que alguien más pueda ser beneficiario. Más o menos se habla de que la Ciudad de México pues tiene un gran desabasto y desperdicio de agua, entonces hay muchas propuestas que ustedes pueden hacer de manera muy sencilla, como hemos escuchado, cerrarle al agua cuando nos lavamos los dientes, bañarnos rápido, bañarnos con un vaso de agua, lavarnos los dientes con un vaso de agua, no regar las plantas
en el cenit, no regar las plantas en pleno sol, sino más bien ya cuando oscurece, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas estrategias. Entonces, la cosecha de lluvia es una estrategia muy viable, ¿sí? Nada más tenemos que recordar todos estos puntos importantes. Y bueno, el último de los proyectos, ya para concluir, es la parte de cómo hacemos esta integración de sustentabilidad energética con algunos pozos. Nos encontramos en este proyecto con SACMEX, que estaba asociado a la parte de las bombas, ¿no? Cómo le bajamos al gasto energético de las bombas. Y la verdad es que hubo muchos retos, porque no hicimos todos los pozos, solo hicimos 10 pozos, una muestra muy pequeña comparado con los que hay. Sin embargo, nos dio mucha información de cómo estaban los pozos actualmente. Algunos de ellos pues realmente no tienen sistema de telemetría, y los que tienen sistema de telemetría lamentablemente están vandalizados, o los que son responsables del sistema de telemetría no conocen los alcances del sistema. Entonces, hay mucha carencia de datos, hay huecos en los datos, algunos pozos tienen datos pues inconsistentes, porque resulta que tienen registrado una bomba y en la realidad tienen otra. Así que hay un gran reto en la parte de telemetría en los sistemas de bombeo, y como les decía, falta mucho por hacer. Hasta el momento, con este proyecto, lo que se logró pues fue agrupar algunos datos, poner en claro cuáles eran los parámetros de esas bombas. Como les decía, algunas de esas bombas ni siquiera cuadran con las capacidades de extracción del agua que se están manejando, o los sistemas de... Esa fue una de las cosas más terribles, ¿no? Que se hizo una inversión para poner un sistema de telemetría y resulta que les habían robado cosas tan sencillas como unos cables y ya no funcionaban, ¿no? Entonces es terrible esta situación, pero esperemos que con este tipo de estudios pues podamos tomar acciones. Y bueno, la conclusión de ese proyecto evidentemente fue que se tienen que retomar los sistemas de telemetría, y los pozos que no tienen, urge ponerse el sistema de telemetría. Se tiene que capacitar a la persona para dar seguimiento otra vez en temporalidad y regionalidad, porque hay pozos que pueden estar en el sur o en el norte, etcétera, y cambia completamente el efluente. Y en temporalidad también, por la cuestión de las lluvias, también por la cuestión de que hay zonas donde va a haber más abundancia de agua que en otras. Algunos pozos pues ya están casi que en niveles críticos de llenado, y hay que tomar acciones. Entonces, finalmente, como les decía, no tanto una conclusión, sino más bien quisiera invitarlos a una reflexión de qué es lo que nosotros podemos hacer en casa, ¿no? La verdad que podemos hacer tantas cosas tan sencillas que no cuestan absolutamente nada, pero que tienen un gran impacto. Por ejemplo, ¿no? Es una cosa muy curiosa, que realmente no cuestan absolutamente nada. Y bueno, pues finalmente agradecer a todo el equipo de trabajo. Yo les decía al principio de la charla, yo empecé con un vaso de precipitados, haciendo tratamiento, haciendo síntesis, haciendo reacciones químicas, y ver el día de hoy que ya estamos explorando inteligencia artificial para hacer proyecciones de cómo se comportaría, por ejemplo, en este proyecto de sustentabilidad hídrica, cómo se comportaría un consumo energético, cómo se comportaría si yo instalo paneles solares en algunos de los pozos. Y justamente esa es una de las conclusiones importantes, la sugerencia de la instalación de los paneles solares y retomar los sistemas de telemetría. Y bueno, también obviamente agradecer a todos los proyectos que evidentemente, tanto de las personas, los alumnos, los colaboradores, como del recurso y el apoyo, pues no estaríamos por acá. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, y con mucho gusto estamos aquí para cualquier duda, comentario, idea. Gracias. Muchas gracias, doctora Isis. La verdad es que su presentación ha sido muy entretenida, muy vasta, justamente para comprender los proyectos en los cuales está usted trabajando y desarrollando, que definitivamente son demasiado importantes para nosotros hoy en día. Procedemos a la sección de preguntas y respuestas. Sí, no sé si alguien guste realizar alguna pregunta a la doctora en el marco de su conferencia magistral.
alguien que guste realizar una, y yo con confianza, ¿eh? Si no, yo me voy a permitir también realizar alguna pregunta, doctora. Ok, una manita alzada, no sé si me pueden apoyar. Pues es una pregunta sencilla, está muy interesante todo, ¿no? Antes que nada. Sí, muchas gracias. Y solamente si se quisiera profesionalizar esto, como qué costo tiene la cajita de sistema de monitoreo de agua. Fíjate que eso es muy interesante porque no es la primera vez que nos preguntan eso, incluso cuando se desarrollaron los proyectos. Ese proyecto en particular se desarrolló con la CECITI y bueno, nos decían cómo podemos hacer para trasladar este tipo de tecnología. La verdad que la respuesta depende de lo que quieras hacer. ¿A qué voy? Yo hace un momento les decía, quiero poner un sensor de cloro. Bueno, ¿qué tipo de sensor vas a poner? ¿Cuántos sensores vas a poner? ¿Qué alcance quieres de tu sistema? ¿Quieres poner los básicos? 5, 3 sensores, por ejemplo, pH, conductividad, sólidos disueltos, redox, o quieres irte ya a los más sofisticados. Por ejemplo, este de cloro lo puedes encontrar en el mercado que te cueste 100,000 pesos, uno así súper resistente a casi que a la intemperie y que es súper robusto, o te puedes ir a Alibaba o a Mercado Libre y comprarte uno de 300 pesos, ¿no? Entonces, bueno, no tan barato, pero sí muy barato, 1,000 y tantos pesos, ¿no? Entonces, depende muchísimo cuántas variables vas a seguir, la tecnología que vas a utilizar, si va a ser una tecnología en tiempo real, si va a ser remota, si va a ser con Wi-Fi, si va a ser... Entonces, la conclusión de eso fue, dime qué tipo de fluente quieres tratar, dime qué tipo de fluente quieres seguir, qué tipo de fluente vas a monitorear, y entonces se puede hacer un diseño a medida, no solo el tratamiento de agua, sino un diseño a medida del sistema que te pueda dar como resultante un seguimiento de lo que te interesa. Ajá. Porque puede ser que a ti solo te interese seguir un contaminante, puede ser que a ti te interese seguir un conjunto de contaminantes porque esa agua tiene contaminantes orgánicos, o te interesa seguir solo un metal, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en conjunto para desarrollar el sistema inteligente especializado, por así decirlo. Muchas gracias. Aquí había otra pregunta, a ver si me pueden apoyar con el micrófono. De hecho, si alguien quiere hacer telemetría para los pozos, bienvenido, porque eso no es mi área. Muchas felicidades por sus aportaciones. Y quería preguntar sobre exactamente qué retos ha tenido o qué problemáticas tuvo al momento de implementar toda su tecnología. Bien, cada proyecto tiene un reto completamente diferente, porque algunos van desde retos, como lo decíamos hace un rato, en el tratamiento del agua. De repente, actualmente, bueno, ya no lo comenté porque salió un poquito de lo nuevo que estamos como trabajando en eso, pero si viene el efluente de una PETAR o de una planta de tratamiento de agua real, así es una muestra real, trae muchos contaminantes. Entonces, lo primero que tienes que saber es qué tipo de contaminantes te vas a encontrar ahí. Ahora, no todos los contaminantes, así como les decía, vamos a tener identificados, y además, como hay una gran diversidad, resulta que en cierto periodo puedes tener mayor cantidad de contaminantes que en otro. Por ejemplo, en el COVID, durante la pandemia, se incrementó muchísimo la tasa de contaminantes orgánicos debido a los antibióticos. Entonces ahí el análisis fue, ¿sabes qué? La ciprofloxacina, sulfametazol, todos estos se incrementaron brutalmente, ¿no? Entonces, nuevamente ahí el reto es integrar, el reto es hablar el mismo vocabulario, porque yo te puedo decir, ay no, ¿sabes qué? La prioridad es que ataquemos a esta molécula. Y el que lleva el sistema de telemetría me va a decir, bueno, pero ¿de qué sirve que tú lo trates si no podemos saber si ya lo quitamos? O cómo yo le compruebo al usuario
que tiene un agua de calidad? ¿O cómo yo sé que sí subió este año? ¿O cómo yo sé que después de la pandemia subió o bajó? Ajá, entonces, el reto es hablar el mismo lenguaje y hacer equipo multidisciplinario, me parece. Muchas gracias. Entre otros, por supuesto. Entre otros. Justamente, totalmente acertada su participación. ¿Alguien más que guste realizar una pregunta? Adelante. Buenas tardes. Hola. Yo tengo dudas con respecto a los sensores. O sea, hablaba de que, bueno, existe diversidad y también de niveles. Pero a final de cuentas, ¿se tiene los sensores adecuados y normalizados para revisar todo este tipo de contaminantes, sólidos, etcétera, de todo tipo? Vale. ¿Existen estos o tienen todavía carencias o están revisando? No sé hasta dónde han llegado, ¿no? Sí, sí existen. ¿Qué es lo que se hace? Voy a hablar de un parámetro súper básico que es el pH. Si yo quiero saber qué pH tiene mi efluente. Entonces, como les decía hace un rato, yo me puedo ir y comprar el sensor más barato de 300 pesos o me puedo ir el más sofisticado. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, no puedo llegar y meterlo, tengo que hacer una curva de calibración para decirle al sensor, ¿sabes qué? De aquí a acá va a ser el intervalo, a mí me interesa que mi tratamiento me lance una alerta cuando llegue a este otro valor, y entonces con esa curva de calibración, que previamente la tomamos de un equipo analítico fino, yo ya puedo emparejar esa información. Exactamente, entonces yo ya me voy a un pHímetro con una sensibilidad que yo determino, porque hay pHímetros, puedo irme al de las tiritas, ¿no? Que no sé si se acuerdan de sus clases de secundaria, que agarraban la tirita de papel, la metían y si era rosa o era azul, ¿no? Pero también me puedo ir a un equipo súper sofisticado donde sea 0.0001, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Yo puedo generar un sistema de calibración de igual manera súper preciso, súper exacto. No es necesario en este punto, con mi curva de calibración en la que yo me sitúe dónde voy a moverme, dónde quiero que tome datos, dónde quiero que me diga ya se salió y se puso rojo mi semáforo o se puso verde. Ya existen en el mercado, efectivamente. No, gracias a usted. Muy bien, muchas gracias. Todavía tenemos un pequeño espacio para otra pregunta. ¿Alguien gusta realizar alguna pregunta? La verdad es que son temas muy interesantes y que significativamente, pues aquí también en ESCOM pudiéramos apoyar, ¿no, doctora? Sí. En el desarrollo justamente de esas partes de telemetría, como usted comenta. Genial, genial. De hecho, justamente eso es lo que nos gustaría sumar esfuerzos. Hace un momento yo les platicaba de estas situaciones de telemetría con las que nos encontramos en los pozos reales. De hecho, en Coyoacán en particular nos encontramos un par de pozos donde había un vandalismo, que se habían robado partes que obviamente ni siquiera pueden vender. Y la verdad es que si alguno de ustedes está interesado en sumar esfuerzos, o sus profesores quisieran sumar esfuerzos, con muchísimo gusto. Hace falta que se retomen estos temas y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos. La toma de decisión en este momento es clave para establecer las nuevas tecnologías que van a ir direccionando las inversiones, ¿no? Justamente, doctora, de verdad agradecemos mucho su aportación y la invitación que nos está también realizando, porque pues es un área de oportunidad que significativamente no podemos desaprovechar, ¿vale? Sin más preámbulo, procedo a darle lectura al reconocimiento que a nombre del Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Superior de Cómputo y el primer Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes para el Medio Ambiente otorgan la presente constancia a la doctora Isis Claudette Romero Ibarra por promover el conocimiento en beneficio de la sociedad y el medio ambiente, impartiendo la conferencia magistral dentro del marco del primer Congreso Internacional de Sistemas Inteligentes para el Medio Ambiente en el auditorio de la Escuela Superior de Cómputo el día 20 de noviembre del 2024, titulada Tratamiento de agua, del vaso de precipitado a la planta piloto. Firman al calce el director de la Escuela Superior de Cómputo, el maestro en Ciencias Andrés Ortigosa Campos,
jefe de la sección de posgrado del ESCOM, el maestro Miguel Ángel Rodríguez Castillo, y una servidora, presidenta del comité organizador CICIMA 2024, doctora Úrsula, para apoyarme en lo que necesite. Entonces, hago entrega de su constancia. Gracias, por la invitación. Gracias. Y también procedo a entregarle un par de regalos por su esfuerzo realizado. Muchas gracias. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Muchas gracias, increíble, gracias. No, definitivamente. Y bueno, continuando con las actividades, muchas gracias. Continuando con las actividades, damos paso a la alumna Alexa para que pueda impartirnos una plática y hacernos una invitación a formar parte de Femiciencia. Solo son 15 minutos y posterior a ello, bueno, pues ya procedemos al panel de alumnas que hemos estado esperando también desde la mañana. Gracias. Cedo la palabra a la alumna Alexa.